Hola a todos, prepárense para una historia que les helará la sangre y les sacudirá. Imaginación. Antes de adentrarnos en esta oscura historia de las profundidades del mar, les dejo la invitación, sigan mis trabajos en Telegram, donde comparto novedades sobre vídeos, transmisiones en vivo y un poco sobre mi vida diaria. Ahora, acomódate. Así que relájate y déjate llevar por esta narrativa que promete ser tan intrigante como espantoso. El Mar del Norte nunca ha sido un lugar para los débiles. Y hoy, mientras espero mi momento de abordar este barco militar que vino a recogernos, siento el peso de algo muy más grande que el viento cortante que azota mi cara. Yo trabajo en una plataforma petrolera que oficialmente no existe en los registros. El cielo es uno negro tan profundo que parece vivo, como si respirara amenazas. Incluso con él. Bufanda subida hasta mis ojos, el frío quema mi piel. Hoy en día no hay helicópteros. El tiempo es demasiado para ellos. En cambio, el propio buque de guerra de un ejército nos espera, balanceándose violentamente mientras las olas grises rompen contra su casco. La Unión Jack ondea en el asta de la bandera, pero no sé si eso me trae alivio o simplemente aumenta la sensación de que algo anda muy mal. Mi nombre es Rek. Durante años he alternado entre un mes en esta plataforma y otro en tierra firme. La paga es buena, pero el aislamiento. Esta es la verdadera prueba. Hay días en los que el sol brilla sobre las tuberías, el humor es alto y hasta la rutina parece soportable. Pero hay noches en las que estás solo, luchando contra un equipo defectuosos con guantes rígidos que son más un estorbo que una ayuda, gafas empañadas que tienes que despegar, solo para recibir una lluvia helada en tus ojos. El Internet, cuando funciona, es desternillante, vídeos de 144p que se cargan durante media hora. Pero nadie se queja. Después de todo, solo hay 200 almas compartiendo el mismo infierno. Congelados, cada uno con su rol, su batalla. El esquema es sencillo, un mes aquí, otro allá. Regresamos en grupo, en helicóptero y cada uno sigue su propio camino. Algunas caras conocidas se reencontrarán en el próximo bata. Otros desaparecen para diferentes plataformas. Pero hay un patrón que siempre me ha intrigado. Algo que nadie parece querer explicar. 5 días antes del final de cada turno se eligen 7 personas. Sin advertencia, sin justificación. Toma tus cosas y desaparecer. Traslado, dicen los pocos que se arriesgan a responder. Pero ¿a dónde? Intenté localizar algunos. Un chico hace 4 meses dejó de contestar mis conexiones. La última vez fue mi amigo Fix. Silencio total. Tal vez tienen. Cambié de teléfono, pienso. Pero la duda corroía mi mente como el óxido en el metal. Hasta hoy. Porque hoy por primera vez mi nombre estaba en la lista. Normalmente iban en helicóptero. Pero el mar está furioso y en su lugar ha llegado este acorazado, un destructor para ser exactos. ¿Por qué diablos necesitamos un destructor para transportar a 7 trabajadores? La pregunta me quema la garganta. Pero aquí nadie tiene respuestas. Nos llevan uno a uno por la pasarela. Resbaladizo mientras el barco cruje y se sacude como un animal herido. Tú. Los pasillos son estrechos, fríos y el aire huele a sal y aceite. Nos empujan hacia una sala que parece más bien un auditorio improvisado. Las sillas crujen mientras nos instalamos y el sonido de los motores resuena como una advertencia de lo que está por venir. Entran 2 hombres. Uno desaliñado con barba sin afeitar y ojos que parecen tener. Llevo demasiadas cosas, reparto papeles en silencio. El otro, manda en la habitación de antes. Incluso abre la boca. Postura erguida, uniforme impecable, camisa blanca bajo un jersey gris azulado, gorra blanca con detalles dorados. Nos mira con una calma que no coincide con la tormenta de afuera. Señores, su voz corta el aire como una espada. Soy el capitán Joe Irons.
Comandante de este destructor. ¿Destructor? La palabra suena como un tiro en la oscuridad. ¿Por qué se detiene un buque de guerra? Llevarnos a una plataforma que ni siquiera está en los mapas. Vayamos directo al grano, continúa sin rodeos. Esos papeles son acuerdos de confidencialidad. Al firmarlos, usted se compromete por ley a nunca. No revela nada sobre esta operación. Ni logística, ni equipamiento, ni siquiera suposiciones. Ante el mundo, cualquier intervención militar aquí se justificará como rescate en condiciones climáticas extremas. Hace una pausa, dejando que el peso de las palabras lo absorba. Fuiste seleccionado por tus habilidades técnicas, experiencia y... Sus ojos recorren la habitación, perfiles psicológicos específicos. Pueden negarse. Si él lo hacen, serán llevados de regreso a la plataforma para finalizar su turno. Pero sí. Aceptar, y la decisión debe tomarse ahora, tendrán la oportunidad de estudiarla. Documentos. Una vez que lleguen a su destino, es posible que aún se rindan. Pero sepa, desde él. En el momento en que pises esa plataforma, no habrá vuelta atrás. Esta trampa de metal, sentí que algo se congelaba dentro de mí. No fue solo el viento mordiendo o la lluvia que corría por mi cuello, era la certeza de que nos enfrentamos a algo que no debería existir. O al menos no debería serlo. Visto por nosotros. La cadena no se movió. No crujió. No tenía ningún propósito obvio. Yo simplemente estaba allí, suspendido en el aire como una advertencia, como si el propio mar hubiera vomitado sus secretos más oscuros y dejarlos expuestos para que solo los locos o los desesperado contemplelos. Uno de los hombres a mi lado tragó saliva. Escuché el sonido húmedo de su garganta, como si las palabras se hubieran secado antes de llegar a ellas. Nathan. ¿Qué es eso? Murmuró alguien, tan bajo que apenas se escuchó por encima del rugido del viento. El hombre desaliñado en la esquina, el que nos había advertido que no hiciéramos nada. Preguntas, él no respondió. Su rostro era una máscara de sombra debajo de la capucha. Empapado, pero vi sus dedos temblar como si le picara. Agarrar algo. O dejar ir algo. No es asunto tuyo, dijo una voz detrás de nosotros. Me volví lentamente, como si el movimiento repentino pudiera romper el hechizo que nos retenía. Lo mantuvo allí inmóvil. Un oficial, no el capitán, sino otro con una insignia que no. Lo reconocí, nos miró con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. El uniforme, a pesar de la lluvia, estaba impecable, como si le corriera agua sin dejar huellas. Como si fuera lo más limpio de ese infierno de hierro. Te contrataron para operar sistemas. No cuestionar lo que es. Más allá de su alcance. Su dedo índice trazó un círculo en el aire, abarcando toda la estructura. Esto está por encima de su nivel de acceso. Literalmente. A alguien se le escapó una risa seca. Nervioso. Falso. El oficial lo ignoró. Tu trabajo empieza en 1 hora. Hasta entonces, le sugiero que se familiarice con él. Protocolos de seguridad. Nos arrojó un paquete de carpetas impermeables. Pies. El ruido fue ahogado por el estrépito de una ola que chocaba contra los pilares. Y no toque nada que no esté descrito explícitamente en los manuales. Especialmente sus ojos parpadearon hacia la corriente Gesso. Se dio la vuelta antes de que alguien pudiera responder, sus botas chasqueaban con precisión. Soldado en las barandillas mojadas. Cuando desapareció hacia una escalera en espiral, el hombre desaliñado finalmente habló, tan bajo que solo yo lo escuché. No está bromeando. ¿Jugando con qué? Pregunté, pero él ya se estaba alejando, sacudiendo la cabeza. Como si fuera un idiota por preguntar. Fue entonces cuando me fijé en los oradores. Pequeños, discretos, repartidos por los rincones del plataforma como ojos vigilantes. Y más abajo, casi oculto por la niebla. Salado, un panel de control con luces rojas parpadeantes. No el rojo de
Advertencia común, era un tono más profundo, casi violáceo, como sangre seca bajo. Luz ultravioleta. Alguien me tocó el brazo. Era uno de los técnicos, el más joven del grupo, con la mirada. Ojos muy abiertos y piel gris bajo la iluminación artificial. ¿Viste los nombres en sus cascos? Susurró. Sacudí la cabeza confundida. No son nombres, tragó. Estos son números. Y fue entonces cuando entendí. No éramos trabajadores. No éramos expertos. Éramos pedazos. Piezas desechables en un juego cuyo tablero ni siquiera podíamos ver. El viento aullaba como si el mismo mar se riera de nosotros. Esa corriente me hizo sentir más pequeño que un grano de arena bajo la bota de un hombre. Gigante. Desapareció entre las vigas de la torre, tragada por la estructura que la sostenía, y se hundió en las entrañas de la plataforma, donde no lo sabía. Pero una cosa era segura, estaba cayendo. Profundo. Demasiado. A algún lugar donde la luz no. Llegué y donde sentí, nada humano debería estar. Un violento impacto en mi espalda me lanzó hacia adelante. Tropecé y casi pierdo el pie. Me balanceé sobre el metal resbaladizo y me di la vuelta con el corazón en la garganta. Una viga de luz atravesó la oscuridad y reveló a un hombre ante mí, ¿o qué? Quedó de él. Sus ojos inyectados en sangre parecían dos carbones encendidos. Incrustados en órbitas profundas, rodeados de círculos negros como manchas de aceite. Él. La piel colgaba sobre huesos afilados, y cuando me miró, fue como si estuviera mirando a través de mí, como si ya fuera un fantasma entre los vivos. ¿Eres el intercambio? Su voz era un rasguño en la garganta, un sonido que la mayoría. Parecía más una criatura herida que un hombre. Intercambié miradas con otros. Nadie respiraba. Sí, respondí, la palabra salió más como una confesión que como una respuesta. Creo que sí. Quiero decir, somos los. Un aullido agudo atravesó el aire. La sirena al final de la torre gritaba como un animal. Siendo desollado vivo, tan alto que sentí mis dientes vibrar. Todos nos estremecimos. Excepto él. El hombre frente a mí ni siquiera parpadeó. Solo cerraste los ojos balanceándote. Cabeza con aterradora lentitud. No, murmuró. Luego más fuerte como si intentara exorcizar algo con fuerza. De la voz, no, joder, no más. Antes de que pudiera reaccionar, empujó el mazo en mi estómago con un golpe. Fuerza que me hizo inclinarme hacia adelante. Pasó a mi lado como si no existiera. Arrastrando los pies hacia la nada. Los gritos de los soldados se perdieron en el viento y en el rugido de la sirena, pero apenas los escuché. La plataforma tembló bajo mis pies. Sacudido por algo que no era solo la tormenta. Las luces naranja, azul, blanca pulsaban sobre las tuberías como venas. Enconado. El capitán Iron se materializó ante nosotros, emergiendo de la cortina de llueve como un demonio convocado por el caos. Su uniforme negro y dorado brilló bajo el foco, pero sus ojos eran dos puntos de fuego mientras ladraba órdenes. Señalando a cada uno de mis compañeros como si los marcara para el sacrificio. Ellos obedecieron. No había elección. La tierra tembló. Las olas golpean tus piernas. Desde la plataforma con una furia que sentí en mis huesos, incluso por encima del aullido del viento. Y el metal gimiendo. Y entonces la vi. El mar. No como un horizonte, no como un paisaje, sino como un ser vivo, un masa negra y espumosa que se retorcía más allá de los límites de la cordura. Pero los ojos estaban fijos en otra parte. La corriente. La maldita cadena. Ya no estaba quieto. Con un crujido que parecía venir de las profundidades del infierno, el monstruo se une, cada uno del tamaño de un camión, comenzó a moverse. No fue un temblor. Era un tirón. Algo allí abajo en las aguas que ningún faro podía penetrar, estaba arrastrando esa cosa hacia abajo. Y toda la plataforma gimió bajo la tensión, como si ella luchó para que no la llevaran.
REK. El grito del capitán atravesó mi momentánea sordera. Su rostro estaba a centímetros de distancia. Sus labios se torcieron en algo entre un gruñido y una orden. REK, joder, escúchame. Debería haberme mudado. Debería haber obedecido. Pero mi cuerpo estaba hecho de plomo y él. El único sonido que podía oír era el de la sangre palpitando en mis oídos, mezclada con al gemido de la corriente siendo devorada por la oscuridad. Tú. Su voz atravesó el ruido como una espada. Rek, ¿verdad? Asentí con los músculos de mi cuello rígidos. Bien. Excelente. Sus ojos brillaron con algo que no era alivio. Fue divertido. Una risa seca escapó de su garganta mientras se alejaba un paso, con la mano pesado cayendo sobre mi hombro como una frase. Mira a la derecha de la torre. Ahora. Yo obedecí. Más allá de la retorcida estructura de metal, se elevaba un cilindro gris, bañado por las luces intermitentes de las sirenas. Lo reconocí de inmediato. Hidráulico, depósito, dije, más para mí que para él. El capitán soltó una risa que no tenía nada de humano. Fue un sonido equivocado. Una risa en medio del apocalipsis. Brillante. Su garra apretó mi hombro. Sientes el suelo, sientes la dirección. No lo es. Tragué fuerte. Sí. Excelente. Golpeó mi hombro lo suficientemente fuerte como para hacerme escalonar. Entonces es tuyo, maldita sea. Ir. Ahora. Sin esperar respuesta, le dio la espalda y se alejó con largas zancadas con su abrigo, revoloteando como las alas de un cuervo. Me quedé allí viéndolo desaparecer en él. Tormenta hasta que sientas que el cosquilleo regresa a tus piernas. Vamos, Rek. Ellos cuentan contigo. La voz llegó desde atrás amortiguada por el viento. No reconocí quién estaba hablando. No importó. Está bien, murmuré. Bien. Mis pies obedecieron antes de que mi mente pudiera protestar. Corrí hacia él. Escalera de metal, los escalones crujían bajo mis botas mientras subía, mis dedos resbalar sobre las barandillas mojadas. El mazo que me dio el hombre esquelético. El empujón todavía estaba en mi mano, su peso era un ancla en la tormenta. La plataforma tembló como un animal herido. Debajo de mí, las sombras de los soldados. Corriendo distorsionado en los charcos de aceite y lluvia, reflejado en fragmentos por la luz estroboscópico. Perdí la pista de los 6 que llegaron conmigo. Podrían estar en cualquier lugar. O en ninguna parte. Llegué al embalse. Tubos y mangueras serpenteaban como venas alrededor de él. Cilindros hidráulicos, similares a los de mi antiguo equipo, pero diferentes. Como si hubieran sido adaptados para algo que no debería existir. Un crujido metálico detrás de mí hizo que se me revolviera el estómago. A través de la estructura de torre vi la cadena dibujarse. Un eslabón entero del tamaño de una furgoneta desapareció. En las sombras debajo de la plataforma, tragado por algo que no emitía ningún sonido. Solo. Tirado. Dios mío. La oración salió como un suspiro. ¿Qué es este lugar? La lluvia helada corría por mi cara mientras me obligaba a moverme. Llegué. Incluso el grupo de hombres alrededor de los cilindros, 9, 10, era difícil contar. Precisión en el caos. Todos se movían como locos ajustando válvulas, comprobando presiones. Uno de ellos, que llevaba gafas empañadas, me miró. Hidráulica. Su grito apenas se pudo escuchar por encima del trueno que hendió el cielo. Un rayo iluminó su rostro sudoroso, sus músculos tensos mientras luchaba contra una palanca. ¿Y sí? Le grité con voz ronca. Creo que soy yo. Él asintió y señaló una sección del cilindro. Abre esa mierda y comprueba si todavía funciona. Rápido, maldita sea, asterisco. Hundí mis manos en la caja de herramientas, mis dedos temblaban buscando la llave adecuada. El haz de un reflector barrió el área y por un segundo vi un destello azul, un
abrigo ondeando al viento mientras su dueño cruzaba el puente desde la dirección opuesto. Fue él. El hombre en cubierta. Lo que el capitán había llamado comandante. Esto es una pena, su voz cortó el aire como una espada, dirigida al oficial a tu lado. Alto, erguido, moviéndose con la precisión de un hombre que había. He visto el infierno y he decidido dominarlo. Cuarta sirena de la noche. ¿Es esto una broma? Y se esperaría este nivel de incompetencia en una plataforma danesa, no en Esque. Comandante. El hombre de gafas se enderezó, gotas de lluvia volando de él. Tus labios. El comandante se volvió con la barba blanca azotada por el viento. Estado. No hay problemas graves, comandante. Gritó el mecánico alzando la voz por encima del aullido. La hidráulica está funcionando. ¿Entonces qué carajo es esta alarma? El comandante avanzó los nudos de su nudillos blancos mientras juntaba sus manos detrás de su espalda. Su mirada recorrió al equipo, deteniéndome por un segundo demasiado largo. Suministro de corriente excesivo. Se volvió hacia el oficial. Descubra qué están haciendo SKB y los noruegos. ¿Cuántas veces mes tuve que llamar no para que despertaran? Su voz era un gruñido bajo, cargado de algo que no era solo ira. Fue miedo. Suficiente. Vamos. Controlar esto. No quiero una quinta sirena hoy. Con un gesto brusco él y su séquito se alejaron, haciendo eco de las botas en el puente. Como martillos. Y me quedé allí con la llave en la mano y un sudor frío corriendo por mi espalda. Porque la corriente todavía se movía. Y algo allí abajo tenía hambre. Sus dedos temblaron mientras señalaba la cadena chirriante, una pequeña sombra a su lado. Junto a esos eslabones monstruosos, como un soldadito de plomo desafiando a un titán de acero. Trabajamos toda la noche. La lluvia, finalmente cansada de castigarnos, redujo. Si a una llovizna persistente, casi un suspiro de lástima. El mar, ante un animal enfurecido, se calmó con gruñidos ahogados contra los pilares de la plataforma. La sirena, esa maldita sirena, se quedó en silencio. Y la corriente, centímetro a centímetro. Fue arrastrado de regreso a las entrañas de la torre, enrollado con precisión. Mecánicas que parecían casi humanas en su obstinación. Idiota que era, pensé que mi viaje terminaría allí. Eso me dejaría caer en alguna parte. Colchón sucio, cierra los ojos y pierde el conocimiento durante al menos 8 horas seguidas. Pero no, mi sentencia se extendió hasta el amanecer. Un defecto menor en el sistema hidráulico, tan insignificante que, cuando se silenció la sirena, nadie tuvo el valor de mencionarlo. Después de todo, ¿qué importaba un fracaso si el monstruo de abajo había desaparecido? ¿Calmado? Solo me dejaron ir cuando el cielo se rompió en grietas plateadas, anunciando un sol que no se atrevía a brillar de verdad. Me arrastré hasta la litera como un cadáver. Reanimado, me desplomé sobre el estrecho colchón y me hundí en un sueño sin sueños. Yo me desperté primero. Mis compañeros de cuarto seguían roncando con la boca entreabierta. Rostros marcados por el cansancio de quienes luchan contra algo mayor que el cansancio. Me froté los ojos, los huesos crujieron en señal de protesta mientras me sentaba. El reloj encendido. La pared decía las 12:20. 5 horas. Una risa seca escapó de mi garganta. Me pasé la mano por la cara, sorprendida al descubrir que no me sentía peor de lo que parecía. Debajo del reloj, un trozo de papel amarillento sujeto con cinta adhesiva, anunciaba, equipo hidráulica B, regreso a las 1:30. Por la hora a la que nos despidieron deduje que era mi clase. Alguien había garabateado a lápiz, en los márgenes, la fecha de hoy y un recordatorio, reunión informativa del comandante 1:15. Cerré la puerta con cuidado después de una ducha rápida, si eso era lo que merecía ese nombre, y cepillarme los dientes con un cepillo de dientes prestado que ahora lo sabía, pertenecía a Dios sabe quién. Tenía una hora libre. Decidí usarlo para explorar
La plataforma. El clima estaba extrañamente tranquilo, como si el océano hubiera. Se tragó su furia y ahora la digirió en silencio. La actividad en la torre era la misma que en la anoche, pero la tensión se había evaporado, reemplazada por una rutina cansada. Cruce. Con uno de los 6 hombres de mi equipo anterior intercambiamos algunas palabras. Descubrí dónde estaban las taquillas con nuestras pertenencias y al instante maldije mi decisión de usar ese cepillo de dientes. Era fácil distinguir a los recién llegados de los veteranos. Los primeros todavía tenían ojeras bajo los ojos. Los que no entienden lo que ven, el segundo, surcos en la cara que no eran solo arrugas pero cicatrices de algo que los había marcado por dentro. Los soldados, sin embargo, eran otra cosa. Inescrutable. Se movían como partes de un mecanismo que nadie más que ellos entendió. Mientras caminaba por los pasillos centrales. Desde el andén me di cuenta de algo: si caminabas como si supieras a dónde ibas, nadie le molestó. Así encontré la biblioteca. Un rincón olvidado encajado entre paredes metálicas. Estantes de madera. Las casas desportilladas albergaban libros gastados y, en las paredes, mapas descoloridos del Mar del Norte. Y esquemas de la propia plataforma. Fue cuando me acerqué a uno de ellos que vi el palabra. Sin escribir, sin pintar, tallado en el metal, como si alguien hubiera usado un cuchillo o un destornillador para sacarlo de la pared. Arreglar. Una punzada de adrenalina me atravesó. Arreglar. Mi amigo. El mismo que fue sido seleccionado para el equipo de esta plataforma en la última ronda. No había duda. Era su marca. La certeza de que había estado allí, de que sus manos sabían. Presioné ese metal, me hizo sonreír sin querer. ¿Pero por qué diablos? Grabado tu nombre en la pared. Miré a mi alrededor, arranqué un trozo de cinta adhesiva de un cartel cercano y levantó la punta. Nada más que acero desnudo. Entonces me agaché. El estante debajo de la inscripción crujió cuando lo empujé hacia el lado. Y ahí estaba, una serie de marcas ocultas. No sé por qué, pero cerré la puerta. Biblioteca antes de arrodillarse para mirar más de cerca. Un número, 41.134. Una cita. No se parecía a ninguno que yo conociera. Quizás un código militar. Y un dibujo tosco, casi infantil, un cuadrado pequeño a punto de ser tragado por una forma más grande, una media luna con una hendidura en el centro como una boca abierta. Pac-Man. O la mitad. Solo unos pocos. Líneas talladas en el metal, pero que me dejaron con un sabor amargo en la boca, como si hubiera lamido una batería. Al lado, una frase en negrita: no confíes en el poder. Pade. ¿Quién o qué fue Pade? Unos pasos en el pasillo me hicieron saltar. Empujé el estante en su lugar justo cuando 2 trabajadores entraban. Les asentí como si nada estuviera pasando y me fui antes de que me preguntaran lo que estaba haciendo allí. 41.134, no confíes en Pade. El diseño de la boca devorando el cuadrado. Todo eso significó algo. Y supe que fue Fix quien se fue. Esas marcas. Solo tenía 10 minutos hasta la sesión informativa del comandante. Subí a la cubierta principal, donde la vista del mar estaba sin obstáculos. A lo lejos, barcos militares salpicaban el horizonte como centinelas silenciosos. Uno de ellos podría ser el destructor del capitán Irons. Más allá, otras 2 plataformas gemelas de esta. ¿Y si yo? Entrecerró los ojos un tercero, casi un fantasma contra el cielo gris. A mi lado, un hombre estaba comiendo un sándwich. El primero que he visto desde llegó, que no estaba ocupado con alguna tarea. Sus ojos estaban cansados. Pero había una chispa de humor en ellos. Ese es noruego, dijo, señalando con su sándwich al plataforma más alejada. Pero todo el mundo la llama simplemente la torre. Ah, respondí sin saber qué más decir. Rek se presentó extendiendo su mano manchada de grasa.
Placer. Asimismo. Un descanso. Entonces, antes de que pudiera detenerme. ¿Sabes algo sobre la corriente, Rek? ¿Qué corriente?, preguntó, y por un segundo pensé que estaba bromeando. Pero su sonrisa era genuina. Señalé los enlaces gigantes en la torre central. Él se rió. Ese. Lo siento, hombre. No tengo las respuestas que quieres. No tengo ni idea de lo que hay ahí abajo. Solo sé que algo se mueve cuando el mar se agita. Miró al horizonte. Y aquí siempre hay tormentas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 10 días. 4 más y estoy fuera. Una pausa. Segunda vez que me enviaron. Cuadrado. Una ola de alivio irracional me invadió. La gente volvió. Por supuesto que regresaron. ¿Por qué había pensado lo contrario? Segunda vez. Yo pregunté. ¿Cuánto duró el primero? 5 días. Mordió el sándwich masticándolo pensativamente. Dicen que cada regreso triplican su salario. Y un hombre necesita dinero, ¿no? ¿Y los militares? ¿Qué están haciendo aquí? Él se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizás manteniendo alejados a los rusos. Sea lo que sea, debe ser importante. 3 helicópteros pasaron por encima, como para ilustrar su punto. Mira esto. Sí, miré. Y pensé en las marcas en la pared. Craya. No sería prudente mencionárselo. Pero. ¿Conoces a alguien llamado Pade? Espeté como si la pregunta no me viniera. Quemarte la lengua. Rek dejó de masticar. Por un segundo sus ojos perdieron el brillo. Así que tragó. En seco. ¿Poder? Repitió en voz baja. ¿Por qué preguntas eso? Mis dedos temblaron cuando se deslizaron sobre el frío metal de los gabinetes. 0000, el número. Ardía en mi memoria como una cicatriz. El mismo patrón que tenía Fix. Garabateado en la pared del baño, entre los jeroglíficos de pintura seca y el olor a humedad. No fue una coincidencia. Aquí no había nada. Respiré hondo y giré el primer dial. Hacer clic. El segundo. Hacer clic. El tercero. Hacer clic. El último. Se escuchó un crujido agudo como el de un hueso al romperse, y la puerta se abrió con un gemido. De óxido. En el interior carpetas amarillentas por el tiempo, etiquetadas con nombres y códigos que no significaba nada para mí hasta que mis ojos se toparon con uno, Podor, V. Expediente confidencial, acceso restringido, proyecto Craya. Mi corazón se detuvo. No fue posible. Después de todo, no. No después de que Rek me mirara como si había convocado a un demonio con solo mencionar ese nombre. Pero ahí estaba, en letras. Negro descolorido como una invitación o una advertencia. Con las manos sudorosas saqué la carpeta. El papel crujió como si estuviera vivo. Dentro de fotografías granuladas de un hombre de rostro anguloso y ojos hundidos como pozos. Seco. Notas en cirílico, diagramas de algo que parecía una cosa más que una estructura, curvas orgánicas, uniones que no deberían existir en el metal. Y resaltada en rojo una frase que me heló la espalda. Tema 7b, reacción positiva de Ceptura. Estabilidad de la cadena, crítica. Ver. Informe de incidente 17 de noviembre de 1983. Ceptura. La corriente. El mismo que los helicópteros habían arrojado al mar hace menos de una hora. Lo mismo. Que crujían los huesos de la torre como un animal encadenado. Lo mismo que, según rumores que Rek no confirmó, habían matado al equipo anterior. Algo llamó a la puerta detrás de mí. Me quedé helado. No era un sonido humano. Era un arrastre como metal raspando metal, lento. Adrede. El tipo de sonido que te recuerda que estás solo en un lugar en el que no estás. Debería ser. La carpeta se me escapó de los dedos.
Las páginas se extienden por el suelo como alas de un pájaro muerto. Y entonces en el silencio que siguió oí una voz baja, áspera, como si viniera desde atrás. Fondo de un pozo. No deberías haber venido aquí. No fue Rek. Él no era el comandante. Fue algo peor. La luz parpadeó. Por un segundo vi cosas en las sombras entre los gabinetes, formas que no deberían moverse, no deberían existir. Y cuando volvió la luz, hubo un nuevo colgado en la pared detrás del escritorio. Una palabra, escrita con la misma tinta seca que había usado Fix. Una palabra que había visto antes. La pared tembló bajo mis dedos. Los números 41-134 quedaron grabados en mi retina. Como un código maldito. Está bien, al diablo con esto, murmuré entre las dientes, haciendo crujir mis nudillos antes de inclinarme sobre el primer candado. Los engranajes crujieron bajo la presión de mis manos y cada clic resonó como un disparo en el silencio opresivo de la habitación. No me falles ahora, Fix. Los dedos volaron, siguiendo la secuencia que él me había enseñado, abajo, izquierda. 2 clics a la derecha. No debería llevar mucho tiempo. No podría tardar mucho. Pero cada uno. Segundo se prolongó como una eternidad, estirado por el peso del miedo que aplastó las costillas. En cualquier momento una puerta se abriría de golpe. Un oficial entraría con el arma en la mano. Me arrastrarían, me interrogarían y desaparecerían. Pero nadie vino. En el séptimo gabinete el mecanismo cedió con un chasquido seco. El aire se escapó de mí. Pulmones con un suspiro estremecido, una risa casi histérica, mientras reventaba él. Puerta. Papeles. Carpetas. Secretos acumulados sobre capas de mentiras oficiales. Le temblaron las manos cuando las arrojó sobre la mesa, las hojas se dispersaron como cartas de un juego que nadie debería jugar. No hubo orden. Sin lógica. Solo informes amarillentos estampados con secreto en tinta negra que manchaba los dedos. Todas las operaciones deben suspenderse inmediatamente las perforaciones en los sectores ARSK y N3. Informar a Comandante Ercliff. Diciembre de 1986. Otro documento, redireccionamiento. Necesidad urgente del programa nuclear de VB. Presupuesto de Trident para la apertura de Arsky 3. Aprobado por 17 a 18%. Pendiente de decisión para enero de 1987. Las palabras flotaron ante mis ojos. La lluvia corría por mi cara, desdibujando la tinta, pero no podía parar. Personal asignado a nuevas torres SCA y SKB. Por un periodo no mayor a 2 semanas. Se recomienda la estandarización con plataformas noruego y danés. En los meses de invierno se aumenta la dotación de personal. Obligatorio. La verdadera naturaleza de las entidades debe permanecer confidencial. Máximo. Entidades. La palabra golpeó dentro de mi cráneo. Mis dedos fríos agarraron la carpeta. Más fuerte, como si pudiera anclarme a la realidad. Pero la realidad ya se estaba desmoronando. Levanté el documento hacia la luz parpadeante del único foco que funcionaba. Allá. Afuera, el viento aullaba y la sirena atravesaba el aire como un grito de agonía. Algo se resbaló. Carpeta, un trozo de papel marrón, arrugado por el tiempo. Mi corazón se detuvo. Cuando lo recogí. Era un extracto de un poema, escrito a mano con una letra elegante que no pertenecía allí. Alfred Lord Tennyson 1830, decía en la parte superior. Y debajo. Asterisco bajo el trueno de las aguas superiores del mar. En las profundidades sin fondo del abismo del mar. Él duerme tranquilo, un sueño eterno. Asterisco. El papel estaba roto. El resto se perdió en la nada. Mis dedos se pusieron blancos mientras arrugaba la hoja de nuevo en la carpeta. Cerré el armario con un golpe fuerte, volviendo el candado a la combinación como si eso pudiera borrar lo que había visto.
Pero ya era demasiado tarde. El conocimiento ya me corrompió. Adentro, subiendo a la garganta como bilis. Había cometido un error. Un error catastrófico. Nunca debí haber aceptado esta misión. Nunca debí firmar esa maldita cosa. Documento de confidencialidad. Nunca debí permitir que la curiosidad me arrastrara. Por esta pesadilla despierta. Entidad. La palabra resonó distorsionada, mientras retrocedía tambaleándome por el pasillo, Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. El aire olía a ozono y hierro. Afuera ardía la tormenta, pero fue el sonido que provenía de debajo de la plataforma lo que se congeló en su lugar. Un aullido. No humano. Antinatural. Un sonido que vibró en mis huesos, que hizo que el metal de la estructura gime en respuesta. Algo antiguo había despertado. Y estaba furioso. Me lancé contra la pared cuando el primer impacto sacudió la plataforma. El piso tembló y un crujido monstruoso rasgó el aire, el sonido del metal desgarrándose como si papel. Corrí hasta el borde, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír los sonidos. Mis propios gritos. Fue entonces cuando lo vi. Una rueda. Una colosal estructura de hierro oxidado, emergiendo de las profundidades. Como un puño cerrado que viene del infierno. Se estrelló contra la grúa torre. Aplastándolo en una lluvia de chispas y fragmentos retorcidos. La corriente que arrastrado, aullado, estirándose como un músculo tenso, listo para estallar. Todo lo que encuentres en tu camino. La plataforma volvió a temblar. Alguien me agarró por el cuello y me apartó. Dame el precipicio. Los pies resbalándose en el barro de aceite y agua, fui arrastrado hacia atrás. Mientras la corriente cortaba el aire sobre nuestras cabezas, destrozando la estructura. Como si estuviera hecho de palillos. Tu rango, soldado. El rugido del comandante atravesó el caos como una espada. Su perfil recortada contra el resplandor del foco de emergencia, un ojo brillando. Como cobre fundido, el otro perdido en las sombras. La barba salvaje azotada en él. Viento y su abrigo desgarrado aleteaba contra sus piernas como las alas de un cuervo herido. ¿Qué diablos es esto? Grité, mi voz se perdió en el trueno de la tormenta. Sigue tus órdenes. Él no me miró. Sus ojos estaban fijos en destrucción que se desarrolla ante nosotros. Arriba, los helicópteros luchaban contra el viento y sus faros barrían las aguas negras. Donde la corriente ahora giraba y desaparecía en las profundidades. Pero no. Antes de llevarse consigo la mitad de la torre de perforación, partida como un diente podrido. Un oficial corrió hacia nosotros con el rostro pálido como la tiza. Comandante. Confirmación de fracaso catastrófico en el sector. Pero dicen que ya lo es. Demasiado tarde. No me importa lo que digan. El comandante se dio vuelta, la voz. Un trueno. Bobinas neumáticas. Estado. El primero fue destruido, señor. Completamente. El segundo y el tercero todavía están operativo, pero el tercero está dañado. Átalos a lo que queda de esa maldita torre. Ahora. El oficial desapareció en un movimiento borroso, tragado por la histeria de los hombres. Corriendo en todas direcciones. Se escucharon disparos, los buques de guerra disparaban. Contra algo en el agua. Pero fue inútil. Todos lo sabíamos. Comandante. Se me quebró la voz, ronca de terror. ¿Qué es este lugar? ¿Qué? ¿Te escondes ahí abajo? Sé sobre la entidad. Vi la palabra. Dime. Se detuvo. El viento aullaba entre nosotros, arrancando hilos sueltos de su abrigo. Por un segundo. Pensé que me iba a matar allí mismo. Su ojo bueno ardía con una intensa. Eso me hizo dar un paso atrás. Luego lentamente se inclinó. Y susurró. No quería saberlo. El cielo se ilumina con pulsaciones cegadoras, ahora naranja, ahora azul. Naranja. Azul.
Relámpagos lejanos, reflectores erráticos y el fuego de artillería de barcos perdidos en él. El horizonte se mezcla con los tonos de la sirena, como si el aire mismo estuviera en llamas. Las sombras danzan alargadas y grotescas, oscuras como el vacío entre las estrellas. Luego se da vuelta. Avanza directamente hacia mí. Doy un paso atrás, pero sus manos se cierran sobre mi abrigo antes de que pueda parpadear. ¿Preguntas? Su voz es un gruñido ronco casi tragado por el viento. Solo. ¿Preguntas? Y odio cuando envían a esa gente curiosa a la torre. Realmente lo odio. ¿Él entiende? Sus ojos están muy abiertos, salvajes, mientras me arrastra por el camino. Plataforma. La barba blanca, el rostro surcado por la sal y el tiempo, todo mentira. Ahora veo. El comandante es más fuerte de lo que parece, más joven que Su. Las arrugas sugieren. Más peligroso. ¿Sabes dónde les gustan las preguntas, Rek? Tu aliento arde. En lo más profundo. Y. Así te llaman, ¿verdad? En los submarinos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Una ola de pánico me ahoga. Lo intento. Suelta, pero me derriba con un movimiento brusco pisándome el pecho. Les falta tripulación. Tu voz es una espada. No estaban listos. Para salir esta noche. Iba a ordenar la inmersión de todos modos. Pero ¿sabes lo que pienso? Se inclina, tan cerca que puedo oler el aceite y la sal en su piel. El experimento allí arriba no sirvió de nada hoy. Creo que tu experiencia será más útil ahí abajo. Me invaden visiones, el claustrofóbico agarre del acero, el frío cortante, las aguas negras y lamiendo hambrientos el casco, el peso aplastante de las profundidades. Se me cae el estómago. No. No voy. Grito, pero mi voz se pierde en el aullido del viento. Su silueta se funde con la tormenta detrás de él, una figura iluminada por iluminación. Entonces ya sabes sobre la entidad. Una risa seca. Pero no es el único con secretos, Reg. Sé que abandonaste tu publicación hoy. Sé que fallaste en lo único que debería hacer. Y sé que el sistema de abastecimiento de agua colapsó mientras no estabas. Cada palabra es un paso adelante. Su tono se eleva, implacable. Ahora, mete tu trasero en esto. Maldito submarino, y tal vez lo olvide. ¿Entendiste? Levantarse. ¿Eres un hombre o un perro cobarde? Me levanta violentamente y me arrastra por un pasillo de tubos entrelazados hasta él. Plataforma inferior, la única parte de la torre que aún se mantiene en pie, intacta por la rueda. Gigante roto. Se agacha y con un crujido metálico abre una trampilla en el suelo. Una escalera oxidada desciende y desaparece en la húmeda oscuridad. Dios. Las opciones giraban en mi cabeza como luces de sirena. Los alejo. Cabello mojado fuera de tus ojos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Correr? ¿Para dónde? Si la torre sobrevive esta noche, me encontrarán. ¿Y luego? ¿Corte? ¿Un disparo en la nuca? O peor. ¿Y si la corriente arrastra todo mar adentro? El submarino puede ser el lugar más seguro. Ahora. ¿Pero por qué el comandante cambió de opinión? ¿Qué está haciendo? Los pensamientos burbujean como espuma sobre las olas de abajo. Pero en el fondo lo sé. Que no hay elección. En medio del caos, cuando las opciones son tan confusas como las agua que nos rodea, lo más fácil es obedecer a quien manda. Respiro profundamente, llamo al comandante todos los nombres que conozco y empiezo a descender, aferrándose a los escalones de hielo. Nos vemos del otro lado. Grita mientras se lleva la radio a los labios. La escotilla se cierra con estrépito cuando todavía estoy a medio camino. Tropezando. El rugido del mar crece abajo. Y hay algo más. Estoy seguro. Algo que no sea solo agua. ¡Ey! Una voz distorsionada por un megáfono brota de los abismos cortando mi
Pensamientos. Casi pierdo el equilibrio. Me agarro con más fuerza, girando el cuello para mirar hacia abajo. La escalera termina en unas barras de metal, y luego solo las aguas negras y turbulentas. Al lado, la torre de mando de un submarino. El gris emerge de las olas, balanceándose ligeramente. Un hombre con un mono abre la escotilla en el casco. Solo veo la mitad de su cuerpo, pero él asiente. Hidráulica. Su voz resuena a través del megáfono. Asiento con tanta fuerza que me duele el cuello. Saco el miedo de mis pulmones. Sí. Soy yo, maldita sea. Excelente. Saltar. ¿Para saltar? No puedes saltar así. No debería haber un puente, una escalera, nada. ¿Cosa? No puedo oírte, amigo. Megáfono responde. Mover. Me golpeo la cabeza contra las escaleras, desesperada. Pero antes de que puedas pensarlo dos veces. A veces, la adrenalina cuenta. Bajo apresuradamente los últimos escalones, giro mi cuerpo. Y yo juego. El aire helado corta mis piernas. Lucha de armas en el vacío. Aterrizaje. Con un ruido sordo en el casco resbaladizo. Megapone se acerca, me agarra del brazo y me empuja hacia adentro. Trato de aguantar. En los barrotes de la trampilla, pero lo único que puedo hacer es rodar por el suelo empapado, tosiendo. Me caí al agua. Aún no. Me ayuda a levantarme su voz oscura. Así que sube la escalera, estira tu brazo y cierra la escotilla con fuerza. El aullido de la tormenta se desvanece, reemplazado por un zumbido opresivo como la respiración de una bestia dormida, Terry. Él extiende su mano. Lo aprieto, temblando. Rek. Gracias por venir, Rek. Lo apreciamos. Su expresión es sincera. ¿O parece ser? No tuve muchas opciones. Siento que el mundo cambia a mi alrededor. Me estremezco cuando mis oídos se abren, uno tras otro. El otro. Nos estamos hundiendo. Todo tan rápido. Todos adelante, adelante, adelante. Y. Locura. Hace unos minutos vi cómo arrancaban la cadena de la torre. ¿Qué podría hacer? ¿Eso? ¿Qué fuerza? ¿Qué pasa si toda la cadena se desenrolla? ¿Qué pasa entonces? La última imagen me golpea como un martillo. Agarro un tubo para no caerme. Terry me mira, casi con lástima. Agárrate fuerte, amigo. Aquí eres mejor que allá arriba. Confía en mí. Él. Hacer una pausa. Recibimos aviso de que se están quedando sin electricidad. Respiro profundamente. Inspirar. Exhalar. Inspirar. Exhalar. Vamos. Te mostraré las válvulas de escape. No están funcionando correctamente. Normalmente no sería un problema, pero... Duda. Estamos en aguas poco profundas. Mapeado. No te ofendas, pero lo entenderás, asterisco. No respondo. Simplemente me enderezo y lo sigo hasta la sala de máquinas. El murmullo del agua circundante paradójicamente resulta casi reconfortante. Si no piensas demasiado en esto. Terry continúa, me alegro de que estés aquí. Nuestro sistema hidráulico ha sido reubicado ayer para el mantenimiento de Jotter. ¿Qué? Lo miro confundida. ¿No lo sabes? Sus ojos se abren. Jotter es un acrónimo. Hidráulico. Equipo de excavación de perforación profunda operado. Lo llamamos más caliente. Él niega con la cabeza. Los militares aman a sus. El último informe que leí, el presentado bajo máximo secreto, resuena en mi memoria. Como una advertencia ignorada, todas las operaciones de perforación deben suspenderse. Inmediatamente. 1986, informe al comandante Ercliffe. Pensé que obedecieron. Eso es todo, los ejercicios, las pruebas, la búsqueda insaciable de algo más profundo que
Petróleo, había sido abandonado. Pero Joder todavía está aquí. Pequeño casi. Insignificante, un juguete mecánico que apenas usan para recoger muestras de la cama. Marina. Y sin embargo, algo en él me deja paralizada. Estoy de pie en medio de la sala de máquinas, con los dedos todavía húmedos de aceite, la mente. Luchando por procesar. Terry me da una palmada en la espalda, señala él. Herramientas esparcidas en el banco y desaparece por la puerta, dejando atrás un rastro de instrucciones vagas: encuéntrame si me necesitas. Como un autómata obedezco. Después de todo, es por eso que me arrastraron hasta aquí, ¿no? Para hacer lo que sé hacer. Mejor, arreglar cosas rotas. Y Dios sabe que hay mucho que arreglar en esta lata de sardinas sumergidas. Mientras trabajo, mis ojos exploran el entorno. No aco. Sin señal. De ellos desde que me subí a este maldito submarino. Debería hacer mis necesidades. Debería. Pero él. Su ausencia es como un silencio antes del grito, artificial, cargado. Por uno. En este momento casi puedo convencerme de que nada de esto está sucediendo. ¿Qué? No estoy atrapado a cientos de pies bajo la superficie, no he sido secuestrado. Por una operación militar clandestina, que mi vida no pende de un hilo. Sobre un abismo de pesadillas indescriptibles. Que todavía duerme. Solo que no. Pero ya no duerme, ¿verdad, Rek? Sacudo la cabeza alejando el pensamiento como si alguien estuviera espantando un mosquito. Concentrarse. Yo en los cilindros hidráulicos, en los tubos corroídos, en las piezas que crujen bajo mis pies. ¿Dedos? No sé cuánto tiempo ha pasado. Podrían ser horas. Podrían ser minutos. Cuando finalmente termino, o al menos termino lo suficiente como para sentirme útil. Vuelvo a subir por los estrechos pasillos del submarino. Las paredes están frías. Los pasos resuenan como el latido de un corazón cansado. Y curiosamente no. No nos cruzamos con nadie. Siempre imaginé que un submarino militar sería un hervidero de actividad. Hombres en constante movimiento, órdenes gritadas, zumbido de máquinas. Trabajando sin parar. Pero aquí. Silencio. Como si el aire mismo contuviera él. Respiración. Hasta que llego al final de un pasillo y abro una pesada puerta de metal. ¿Qué? Veo al otro lado y me hace parar. Una habitación. No, la habitación es la proa del submarino, yuxtapuesta a la torre de mando. La iluminación es débil, verdosa, como si estuviéramos sumergidos no solo en agua, pero en una especie de sueño febril. Y luego veo. La pared frontal no es metálica. Es vidrio. O algo así. Un material transparente y grueso, distorsionado por la presión del lo más hondo. Del otro lado, solo oscuridad. Solo vacío. Solo el mar. Tragándose la tenue luz de los reflectores del submarino como si nada. Como si nosotros no éramos nada. ¿Qué diablos es eso? Mi voz suena ronca, casi extraña a la mía. Orejas. Terry, que está allí, junto a otros 4 hombres, se vuelve hacia mí con una sonrisa que no llega a sus ojos. ¿Vaso? En un submarino militar. Insisto, sintiendo el sudor frío correr por mi nuca. Pensé que estas cosas estaban blindadas. Que estaban a prueba de todo. La sonrisa de Terry se desvanece. Intercambia una mirada con los demás. Uno de ellos, hombre de uniforme gris, claramente el capitán, se vuelve lentamente en su silla. Estudiándome con una expresión que no puedo descifrar. Otra cosa, sin embargo, es que te deja paralizado. Lleva algo que se parece a una sotana. Estás bromeando, digo, más para mí que para ellos. ¿Un capellán? ¿En un submarino? ¿Por qué? El hombre de hábitos religiosos levanta una ceja, como si mi reacción fuera lo más absurdo de la habitación. Soy el capellán del barco, responde con cautela. Y tú, hijo mío, parece. Necesita algo más que reparaciones mecánicas.
Todos los ojos están puestos en mí ahora. No es solo curiosidad. Es algo más pesado. Más urgente. Has sido instruido, dice el capitán, su voz cortante como una espada. Pasó por entrenamiento de contacto. Conocer la entidad. Al menos la evaluación psicológica. ¿Lo hiciste, no? Trago fuerte. No. Un silencio. Entonces el capitán explota. ¿Qué diablos es eso? Se pasa las manos por el pelo como si quisiera arrancarlo. A ellos. ¿Quién diablos te envió aquí? Comandante Ercliff, respondo y suena la palabra. Como una frase. Ese hijo de puta, gruñe el capitán. Esto es una locura. No deberías estar aquí. Nadie como tú debería estar aquí. Lo sé, lo admito, y es la primera cosa honesta que digo desde que entré en esto. Submarino. El capellán se acerca. Tus manos están cálidas cuando sostienen las mías, pero... tus ojos están fríos. Demasiado lúcido. Eres un hombre de fe, hijo mío. No. No especialmente. Entonces permíteme ofrecerte algo mío, dice, y hay algo en su tono. Lo cual no es una invitación. Es una advertencia. Quizás un extracto de las escrituras. Para calmarse. Tu alma. Doy un paso atrás, liberando mis manos. No necesito. 41, 1, 34, los números salen de mi boca antes de que pueda detenerlos. El capellán frunce el ceño. Libro de Job, murmura, hojeando una pequeña Biblia que saca del bolsillo. 1. Extracto peculiar. Él lee. Y cuando tu voz llena la habitación, es como si el mar mismo hablara a través de él. Puedes tirar de Leviatán con un gancho o atarle la lengua con una cuerda. El aire se vuelve denso. Los hombres que los rodean se inclinan hacia adelante, como si fueran arrastrados por un imán invisible. ¿Le pondrás un anillo en la nariz o le perforarás la mandíbula con un gancho? El capellán no se detiene. Cada palabra es un martillo golpeando un clavo. ¿Hará él un pacto contigo? ¿Lo tomarás por siervo tuyo para siempre? Debería pedirle que se detenga. Dios, quiero preguntar. Pero no puedo. Puedes llenarte la piel de arpones o tu cabeza de ondas de pescador. Los ojos del capitán brillan en la oscuridad. Él lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pon tu mano sobre él, recuerda la batalla, y no la volverás a hacer más. El capellán se detiene. Su respiración es pesada, como si hubiera corrido un maratón. Ya sabes, dice, no como una pregunta, sino como una confirmación. Y lo sé. Porque él también lo sabe. Y ya no duerme. Su voz tiembla, pero no por miedo, sino por algo más profundo, algo que desgarra el alma como un gancho de acero. No hay nada como ella en este mundo. Fue forjado sin miedo. Mirar. Hacia arriba con desdén, desafiando a todo lo que se atreva a flotar arriba. Es el rey. De todos los hijos del orgullo, la corona invisible de un imperio que ningún hombre me atrevería a quejarme. Y entonces de la oscuridad emerge una forma. El foco del sumergible atraviesa la noche líquida y revela un segmento. Cadena monstruosa, eslabones tan gruesos como torres entrelazados en patrones que desafiar la geometría humana. Los pasamos lentamente como si el mismo mar respira a nuestro alrededor. Hay una energía aquí, un pulso eléctrico que hace que él se me erizan los pelos de los brazos. En este mundo escondido bajo tormentas eternas. Mis ojos se encuentran con los del capitán. El hombre de gris. Dime. Mi voz es un susurro ronco casi tragado por el zumbido de los motores. Háblame de la esencia. Un silencio. El hombre de gris vuelve el rostro y fija la mirada en las profundidades más allá del vidrio reforzado. Sus dedos ajustan un control, recalculando nuestra ruta. Pero él responde. Lo encontraron en 1986. Los perforadores de petróleo. Nadie sabe qué es. Nadie en realidad.
Su voz es seca, clínica, pero hay algo debajo, una tensión que... No puedo ocultarlo. Los de arriba quizás sepan más. Mantén eso en 7. Ya ves. Los sonares nos dan contornos, bocetos aproximados de una manera que nunca antes habíamos visto. Lo vimos completo. Durmiendo, pero siempre en movimiento. Retortijón. Cambio. Un escalofrío recorre mi espalda. Continúa en voz baja, como si las palabras fueran demasiado pesadas para llevarlas. A veces se vuelve más activo. Ciclos lunares. Estaciones. Usamos fuego cuando es necesario. Para guiarla, contenerla. Tus ojos se deslizan hacia las corrientes más allá del cristal. No. Somos los únicos. Hay otras limitaciones. 3 torres principales, la nuestra, la noruega, la danés. Al principio fue más fácil arrestarla. Traga fuerte. Ahora es como frenar un huracán con las manos desnudas. ¿Por qué no lo destruyeron? La pregunta surge de mí, ácida. Una ojiva nuclear. Sería más barato. Más seguro. No sería así. La risa de Terry a mi izquierda es tan seca como papel de lija. No se trata de la esencia, Rek. ¿Cómo esto? Mi puño golpea la consola. No se trata de ese monstruo, ese masa de carne y pesadilla que se arrastra debajo. Los datos sugieren, Terry se inclina, su voz es un susurro urgente que está en algo. Dormir encima de algo. Algo que no entendemos. La hipótesis actual. Suspira como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros. Pulmones. Que ella está en un portal. ¿Qué tipo de portal? No lo sabemos. Sus dedos se contraen. Pero tememos que si ella. Desaparecer, si lo destruimos. Me mira y sus ojos son 2 pozos. Sin fondo. Se abrirá el de abajo. Sin guardia. Ninguna barrera. Trago el vómito que sube por mi garganta. Terry asiente lentamente como si cada movimiento costara algo precioso. Y no sabemos qué vendrá del otro lado. Las sombras bailan en los rincones de mi visión. Un terror cósmico me invade, así que... repentino y violento que me deja sin aliento. Nunca me había sentido tan pequeño. No soy nada. Menos que nada. Una pequeña chispa en el cable podrido de una máquina olvidada. En el fondo del mar. La bilis me quema la garganta. Respiro profundamente, pero el aire no llena mis pulmones. Algo. Cambios en el sonar, una alerta. Todos regresan a sus puestos con urgencia. Silencioso. Siento que el sumergible gira, ajustando su rumbo. El capellán murmura algo, un letanía baja y monótona. Las figuras de color gris oscuro más allá del cristal cobran vida debajo. Los focos se intensificaron y las cadenas. Dios, las cadenas. Son imposibles. Gruesos como rascacielos entrelazados en patrones que duelen. A los ojos. Y en algunas zonas, el agua a su alrededor se endurece. No se congela. Cambiar. Absorbe la luz como un agujero negro, pero luego la devuelve en patrones distorsionados. Gris verdoso, negro, gris verdoso, como si algo respirara a través de él. No puedo apartar la mirada. Gritos. Impacto. Torpedos lanzados. Las explosiones iluminan el abismo durante segundos. Hay mucho que ver, miembros. Colosal, retorcido, sin articulaciones, furioso. Algo lucha en las corrientes y ellos. Crujen, estirados hasta el límite. Destello. Marcas, símbolos, runas, líneas negras móviles que cubren esos bordes. Titánico, flash. Oigo cantar. Se mezcla con el rugido de las profundidades, primero agudo, cortante, luego. Cambio. Volviéndose suave. Cómodo. No hay miedo en él. No como en. Palabras del capellán. Hay pertenencia. Como si de repente fuera parte de algo. Más grande. Algo importante.
Doy un paso adelante y presiono mi frente contra el cristal. Los sumergibles maniobran entre las corrientes. Destello. Veo la piel de esas extremidades estirada sobre algo huesudo, del tamaño de un montaña. Destello. Un extremo atraviesa el agua oscura directamente frente a nosotros. El impacto juega. Mi cuerpo contra el suelo. La sirena aúlla, pero mis ojos no abandonan la oscuridad. Destello. Y luego veo un ojo. Él me mira fijamente. Lo miro fijamente. La superficie se desprende revelando otro ojo debajo, más brillante, más vivo. La pupila es larga, rectangular. Y luego se fragmenta. Miles de círculos. Pequeños remolinos fascinantes abriéndose aún más. El iris retrocede, revelando. Simplemente vacío. Un abismo tan absoluto que el mundo entero parece colapsar en él. Y luego. Solo la canción. Ella no me deja cuando me despierto. Estoy en una camilla, en algún lugar que huele a antiséptico y sal. La presencia de el comandante al fondo de la sala me dice que estoy de vuelta en la plataforma. A través de la ventana. Abierto en el pasillo, veo una luz pálida. Sobrevivimos la noche. Nos quedamos en silencio por un momento. Entonces rompo el hielo. ¿Guardaste la plataforma? Sí. Su voz es áspera. Me palpita la cabeza. Las articulaciones duelen como si las hubieran aplastado. Pero él. La canción sigue ahí, vibrando en mis huesos. Encontraste una manera de calmarla. El comandante no sonríe. Sus mandíbulas se tensan. Siempre hay una manera. Él no mira hacia otro lado. ¿Hay algo en tus ojos, culpabilidad? ¿Lástima? Gracias. Mi voz es ronca. Sus cejas se levantan. Gracias. Parece genuinamente confundido. ¿Por qué? ¿Querías respuestas? Sí. Una débil sonrisa distorsiona mis labios. Pero no pudiste darme. Directamente. Por eso me enviaron al sumergible. Para poder encontrarlos. Solo. El comandante rechina los dientes. Él no le devuelve la sonrisa. ¿Eso crees? Tu voz es un hilo tenso. Algo pasa por su rostro, arrepentimiento, tal vez. O vergüenza. Él vuelve la cara. Pareces un buen hombre, Rek. Su voz es baja. Lamento que tuvieran que hacerlo. Enviado aquí. E incluso. Y lamento haberte metido en ese sumergible. Exhala, como si llevara un carga. En el estado en el que estabas anoche. Tus dedos se cierran alrededor. ¿Puños? No habrías traído más que pánico al andén. Y aunque el colapso hidráulico en el sector 3 no es del todo culpa tuya. Me mira y hay una sombra en tus ojos. No sabemos cómo hubiera sido la noche si tú había permanecido en su puesto. Trago fuerte. La canción se calma por un momento. Alguien. Se me hace un nudo en la garganta. ¿Alguien murió anoche? No estoy seguro de querer saberlo. Pero la necesidad de saber es más fuerte que la miedo. El comandante suspira, pesado como el mar ante la tormenta. 14 bajas. Y. Perdimos un destructor. Las palabras caen como anclas en mi pecho. Los helicópteros todavía sacan a los supervivientes del agua, pero la imagen que se forma en mi cabeza es peor que cualquier informe, un buque de guerra, partido por la mitad. Como papel, tragado por el abismo en trozos de metal retorcidos. 1. Destructor. ¿Podría ser el del Capitán Irons? ¿Sobreviviste? ¿O tu nombre es ahora grabado en alguna fría placa de acero en el fondo del océano? No. No puede ser mi culpa. No puede. Yo era solo uno más del equipo de 10. 1. Pequeño engranaje en una máquina gigante. La torre se derrumbó por falla hidráulica. Por lo que surgió de las profundidades, no por un técnico que
Estuvo ausente por unas horas. Pero la lógica no ahoga el peso en el estómago. La canción. Sí. Vuelve suave e insistente envolviendo mis pensamientos como algas alrededor. Un naufragio. El comandante se ajusta la boina, su rostro es una máscara de cansancio y algo más lástima, tal vez. Ya está en la puerta cuando se da vuelta por última vez. Rek dice y su voz es áspera como una cuerda deshilachada. Hazte un favor. Mismo. Quédate quieto. Haz tu trabajo. En 3 días estarás en el primer vuelo a Noruega para recibir información. Su ojo bueno brilla, húmedo, antes de volverse. Endurecer. Y deja de husmear donde no deberías. Sé que estabas en los archivos de subestación. Si te vuelvo a pillar ahí te juro por Dios que te tiro al agua con un bloque. Hormigón a los pies. Una sonrisa torcida y algo forzada. Intenta hacer una broma. Fuerzo una risa en respuesta. Pero el aire entre nosotros es espeso como aceite quemado. La canción crece, llenando el vacío mientras tus pasos se alejan por el pasillo. Durante los 2 días siguientes obedecí. O lo intento. Las corrientes se recogen con gemidos de las bobinas neumáticas. Los helicópteros traen chapas de acero y repuestos, y la plataforma regresa a trabajo, al menos en la superficie. Porque por dentro estoy en otro lugar. Mi cerebro es un torbellino, las marcas en la pared de la biblioteca, rayadas por él. Arreglar como advertencia. Lo que vi en las profundidades, lo que oí. Los archivos bloqueados. Con combinaciones que conozco. Las puertas. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cómo podrían contenerla si ella despertara y la canción todavía canta, incesante e hipnótica? Me sorprendo chismorreando sin querer. Los demás trabajadores me miran de reojo. Tengo que controlarme, pero es como contener la respiración bajo el agua, tarde o temprano, el cuerpo traicionado. La canción me devora. Me hace pensar en formas de volver a la subestación. Solo uno más. Mirar. Solo uno más. Ese ojo horrible, magnífico, se quemó en mi retina. Hacia. Las siguientes noches son caóticas como se prometió, pero ninguna se compara con la de que la corriente rompió la torre. Las tormentas aúllan, los buques de guerra observan a lo lejos. Distancia iluminado por relámpagos que rasgan el cielo como garras. Y al 5.º día aquí estoy, en la sala de descanso, robando una señal de wifi que no debería estar ahí. Escribiendo estas palabras por ti, Fix. Perdón por el formato. Las palabras salen como vómito, crudas, sin filtrar. Soy violando la ley de secreto, así que no me entregues, hombre. La conexión fluctúa. No sé si vendrá a ti. Quizás si llega, finalmente respondas. Espero que estés bien, estés donde estés. Por la ventana veo que se acerca la tormenta. Silencioso, eléctrico. Se me erizan los pelos de los brazos. Desobedecí al comandante. Tuve una oportunidad. Joder, ese pequeño. El perforador que mencionó Terry vendrá hoy para recolectar muestras del fondo. Adaptar. 12 de personas adentro. Pedí ir. Eso es mentira, por supuesto. No te dije que solo quiero ver de nuevo. Me rechazaron. Pero luego supe que el perforador principal, el que tiene sistema neumático de largo alcance, también bajará más tarde. Una estructura cuadrado, metálico, extraño. Miré 2 metales diferentes en el suelo. Una grieta en el centro como una cicatriz. Conectado a la torre mediante tubos y cables. Capacidad para 6-7 personas. Y necesitan voluntarios. Están aquí ahora, en la sala de descanso, esperando autorización. Hablan con entusiasmo. Especulando que encontrarán allí abajo en la oscuridad. Yo iré con ellos. Tengo que irme. Necesito saberlo. Necesito ver. Me gustaría que escucharas la canción, Fix. No hay nada igual.
Es hermoso. Hermoso. Bien. Tengo que cerrar. Parece que nos están llamando. Hasta luego, amigo. Espero que nos veamos pronto. Rec. El resto del texto original, comentarios a la historia, análisis, etc. ha sido omitido. A propósito, ya que no es parte de la narrativa en sí. Esa extraña caja con una grieta en el medio. Arreglo, deberías ver el dibujo. Qué afixizo, un cuadrado perfecto como una puerta, y debajo de él. Como si algo lo estuviera devorando lentamente, como si el metal mismo estuviera siendo absorbido en las profundidades. Y entonces recordé las palabras del comandante. Siempre hay una manera de calmarla. Siempre. Ellos no lo saben. Los que ríen ahora en la sala de descanso conectados al wifi. Intercambiando bromas mientras esperaban la orden de descender. Ellos no saben que eso. La caja de metal es una trampa. Que la grieta no es un defecto, es una invitación. Un portal. Y cuando se abre bajo el agua, cuando la presión los empuja. Como semillas de una fruta podrida, ella estará esperando. No es un monstruo. No. Es un animal. Es algo que no tiene nombre, algo que solo puede ser descrito por los ecos del. ¿Qué queda de los que lo intentaron antes, tentáculos? No. Quizás. O tal vez son simplemente sombras de algo tan vasto que el ojo humano no puede abarcar. El comandante dijo que vio su ojo una vez. Un ojo tan grande que cuando se abrió él. La oscuridad dentro de él se lo tragó todo, incluso la luz de la linterna, incluso la cordura del. Multitud. Despertó en el hospital. Los demás no se despertaron. Y la canción Fix. La canción que escucho ahora, aquí mismo, mientras escribo. No lo es. Una melodía. Es un llamado. Una vibración que entra en los huesos y se enrosca alrededor del cerebro como si algo ahí abajo nos estuviera ajustando para que queramos descender. Para que pidamos ser devorados. No sé si es hipnosis. No sé si es una locura. Pero sé que cuando miré eso cuadrado en el papel afix sentí lo mismo que siento ahora, un resfriado en la nuca. Como si algo estuviera respirando en mi cuello. Como si ella ya supiera que yo voy. ¿Y tú, Fix? ¿Escuchas la canción también? ¿O sigues siendo seguro allí arriba, donde el aire no huele a sal y a hierro, donde las paredes no tiemblan cuando ella se mueve? ¿Abajo? Ya no tengo tiempo. Están llamando a la puerta. Es hora de irse. Hasta luego, amigo. Si no nos volvemos a ver, bueno, ya sabes qué hacer con mis cosas. Y si un día oyes un sonido proveniente del mar, algo entre un gemido y una sinfonía, no te acerques al agua. No mires hacia abajo. No respondas. Rec.